En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje que sin duda nos va a traer una gran reflexión. Vamos a leer un pasaje bastante largo, pero solamente nos vamos a concentrar en un solo versículo, porque el pasaje nos habla del sometimiento. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Y después leeremos Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Toda esta porción de las Escrituras nos habla de sometimiento. Así que vayamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. E inmediatamente leeremos Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Amado Dios, Rey eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos habla de que debemos sujetarnos, someternos, bajo el vínculo del amor perfecto, que es Cristo, bajo la llenura del Espíritu Santo. Señor, guíanos, Señor, con tu palabra, para poder entender, aplicar y vivir
una vida conforme a Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy: someteos unos a otros. Hemos leído toda esta porción de las Escrituras porque, si tú te das cuenta, habla del sometimiento. Toda esta porción de las Escrituras. Pero nos vamos a dedicar solamente a un versículo. Efesios 5:21. Solamente será el versículo que vamos a abordar en esta mañana. Efesios 5:21. Y lo vamos a hacer bajo varias preguntas que voy a entregar más adelante. El tema de hoy es: someteos unos a otros. Hagamos primero una breve introducción a este tema. Hoy en día estamos en un mundo donde la autoridad es relativa. Prácticamente casi no hay autoridad, lo que nos dice que hay grandes índices de anarquía. Bueno, si no sabes qué es anarquía, yo te voy a decir qué es anarquía. Es aquello desprovisto de dirección. Ausencia de Estado o poder público. Cada quien hace lo que le parece, sin normas y sin reglas. Muchos expresan que estamos en libertad porque ya no hay normas morales, sociales, cívicas, gubernamentales. Pero ¿sabes qué? Cuando no hay normas, esto lleva a destrucción de la sociedad. Cuando no hay normas en tu casa, cuando no hay normas en el trabajo, cuando no hay normas en el gobierno, lleva eso a la destrucción de una sociedad. Y esa sería la destrucción de la familia, destrucción de nuestros núcleos de trabajo. Lo que vemos hoy en día es a personas que no se sujetan, que caminan en el irrespeto, son completamente ególatras, viven solamente para sus gustos, pasando por encima de quien sea. Quiero ponerles un ejemplo en esta introducción. Yo sé que de pronto tú lo pudiste ver a través de las noticias o a través quizás de las redes sociales. Esto ocurrió en Francia, con respecto al presidente de Francia. Mira, en un acto oficial, un joven francés saludó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de una forma muy informal, que ofendía. Le dijo: ¿cómo va eso, Manu? El presidente inmediatamente lo corrigió. El muchacho se retractó frente a esa situación. ¿Qué quiere decir ello? Que un adolescente se le acerca al presidente de Francia y le dice: ¿cómo va eso, Manu? El presidente, cuando lo corrige, le dice: debes acercarte a las personas con respeto. Debes dirigirte: ¿cómo va eso, señor? ¿Cómo va eso, señor presidente? ¿Sí? Ese es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en día. Nuestros jóvenes están caminando bajo la anarquía. Y recuerda que anarquía es no tener una dirección. Eso es anarquía. Y nuestros jóvenes está pasando eso. Un tema muy vigente, demasiado vigente, ocurrió el 20 de julio en el Congreso de la República, aquí en Colombia. Un senador se bajó los pantalones en el Congreso de la República. ¿Qué es eso? Anarquía. Yo creo mis propias normas. Unos aplauden, la gran mayoría aplauden. ¿Qué tal que eso ocurriera, por ejemplo, acá? ¿Qué pensarían ustedes? Vemos cómo la anarquía se toma el mundo. Ahora, después de esta breve introducción, hagamos un pequeño recuento de lo que hemos estudiado de la palabra de Dios con respecto a la llenura del Espíritu Santo, donde Efesios 5:18 nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. 3 características de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a recordarlas. ¿Cuáles son?
que cantemos con gozo, ¿qué? Himnos, salmos y cánticos espirituales, y que debemos estar alegres y también sometidos unos a otros. Sometidos unos a otros. Entonces, 3 características de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuáles son? 3 evidencias: una adoración edificante y llena de gozo, ser agradecidos, y el tercer punto de la llenura del Espíritu Santo es someternos. Mira, ese es el punto que vamos a desarrollar y lo vamos a mirar bajo 3 lineamientos. 3 lineamientos. 1, ¿qué es el sometimiento bíblico? ¿Qué es el sometimiento bíblico? 2, ¿a quiénes nos debemos someter? 3, ¿cuál es el canal de ese sometimiento? Quiero volverte a repetir para que los tengas presente. Primero, ¿qué es el sometimiento bíblico? 2, ¿a quiénes nos debemos someter? Y 3, ¿cuál es el canal de ese sometimiento? Esto lo vemos en un solo versículo, en Efesios capítulo 5, versículo 21. Así que vayamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué es el sometimiento bíblico? Esa es la primera pregunta. Bueno, antes de llegar a una definición de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, miremos actitudes y ejemplos de ello que encontramos, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Y el mayor y el mejor referente es Cristo. El mayor y el mejor referente que encontramos en las Escrituras es Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira este pasaje, varios puntos con respecto al sometimiento. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es igual a Dios y se humilló. ¿Y fue qué? Obediente. Cristo es Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Y sabes qué? Se humilló y fue obediente. Cuando vino a la tierra, se sujetó a los padres terrenales, a José y a María. Y también se sujetó al gobierno. Miremos estos ejemplos. Primero miremos la sujeción de Cristo con respecto a sus padres. Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51. Dice las Escrituras: y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cristo, el Rey, el Dios encarnado, se sujetó a sus padres terrenales. Se sujetó a José, se sujetó a María. ¡Qué gran enseñanza! Ahora vamos a ver que Cristo también se sujetó a las autoridades, al imperio de esa época. Lucas capítulo 20, versículo 25. Lucas capítulo 20, versículo 25. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios frente a este tema de la sujeción. Lucas 20, 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí en este pasaje vemos claramente que él hace una referencia al gobierno civil de la época, es decir, al imperio romano, pero él no está en contra del imperio romano bajo las leyes que había de dar tributos, no. ¿Qué tal que Jesús diga: no hay que dar más tributos, vamos a volvernos guerrilleros?
y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, ¿no? Estilo Robin Hood. Nada de eso, nada de eso. Hay que tributar. Hay que tributar al Estado, hay que tributar al gobierno. Una cosa es el gobierno y otra cosa es Dios. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo frente a este tema de la sujeción. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo se humilla, es obediente, viene a esta tierra, obedece a sus padres terrenales y obedece a las autoridades. Entonces, esto nos va a aproximar a una definición bíblica de qué es sometimiento. Pero antes de tener la definición, miremos qué no es sometimiento. ¿Qué no es? Sometimiento no es debilidad, no es debilidad. No es ser inferior, no es ser inferior. No es esclavo. Ten en cuenta esto, ¿no? Quiero repetirte. No es debilidad, no es inferioridad y no es esclavitud, porque lo podemos confundir. Someternos es ser esclavos, no. Someternos es ser inferior, no. Someternos es tener un carácter débil, no. No es nada de eso. Ahora sí, miremos la definición de sometimiento de la Biblia. Miremos esta definición con base inclusive al pasaje que vimos de Filipenses 2:6-8. ¿Qué es sometimiento? Es una actitud voluntaria de respeto a las autoridades establecidas por Dios que se manifiesta externamente por medio de la obediencia. Quiero repetirte, este concepto es muy importante y voy a hacerlo más despacio para que aquellas personas que están anotando lo puedan hacer. Es una actitud voluntaria de respeto a las autoridades establecidas por Dios, que se manifiesta externamente por medio de la obediencia. Eso es sometimiento. Es una actitud voluntaria, voluntaria. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda pregunta. Ya resolvimos la primera pregunta, ¿qué es el sometimiento? Vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos anotado precisamente qué es ese sometimiento, la definición. Ahora vayamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿A quiénes nos debemos someter según la Biblia? Varios puntos. Vamos a mirar varios puntos, pero los describimos así. Y vamos a tener sustento bíblico, por supuesto que sí. Nos debemos someter a los gobiernos. Nos debemos someter a nuestros jefes. Los hijos se deben someter a los padres. Las esposas a sus esposos. Y la iglesia también se sujeta a Cristo por medio de los pastores. Ahí está. Vamos a dar todo ese sustento bíblico. Comencemos con los gobiernos. Nos sometemos a los gobiernos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Tenemos que sujetarnos al gobierno? Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, sujetarnos al gobierno. Ya vamos a mirar hasta qué punto más adelante, ¿no? Pero tenemos en principio que sujetarnos a los gobiernos. Mira también lo que nos dice Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Mira, esto nos deja claro este concepto de que debemos someternos a los gobiernos. Debemos someternos a los gobiernos. A la gente no le gusta los gobiernos generalmente, pero aquí tenemos una gran enseñanza. Todo es puesto por Dios. Todo es puesto por Dios. Esas autoridades han sido establecidas por Dios. Ahora miremos el siguiente punto. Los siervos a sus amos, es decir, el empleado se sujeta al jefe. Imagínate una empresa donde no hay sujeción, cada quien hace lo que quiere. Efesios 6:5, Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Por eso te decía, imagínate una empresa donde no hay sujeción. Cada quien hace lo que quiere. Te vas a dar cuenta que esa empresa va a quebrar. Te vas a dar cuenta que esa es una empresa sin organización. Te vas a dar cuenta que esa empresa no va a crecer. ¿Sí? Démonos cuenta. Mira que en ese caso, los que desarrollan una actividad de empleados deben sujetarse al jefe. No quiere decir que el jefe sea más inteligente, menos inteligente, pero tiene una posición y tiene un cargo. ¿Sí ves? Es que a veces uno se pone a pensar, no es que mi jefe, bien negligente, con poca iniciativa, hasta bien bruto es, pero ¿sabes qué? Tiene una posición. Tiene una posición, ¿sí ves? Y hay que respetar esa posición. Por eso, mira, no olvides siempre que estamos hablando de la sujeción del concepto bíblico, ¿no? Recuerda, quiero volverte a repetir. Hablamos de los gobernantes, entonces es una actitud voluntaria de respeto. Voluntaria. Hablamos ahora de los jefes, nos sujetamos de forma voluntaria. ¿A qué? A nuestros jefes. ¿Y cómo manifestamos esa actitud? Obedeciendo las reglas que hay allí. Bueno, ahora miremos los hijos. Vamos a enfatizar en los próximos domingos cada caso, pero estamos dando apenas un panorama. Efesios 6:1, para mirar hijos sujetos a los padres. Vuelvo y reitero, en los siguientes domingos vamos a analizar cada caso en particular, para ver las herramientas que entrega la Biblia. Aquí apenas estamos dando un paneo de lo que es el sometimiento y a quién debemos someternos. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir? Que los hijos se tienen que sujetar a los padres. Inmediatamente surgen preguntas. ¿Y me sujeto a mi padre que es impío? Hay un principio de obediencia y de respeto a los padres. Hay que hacerlo. Pero ya vamos a mirar los límites, ¿no? Ya vamos a mirar precisamente los límites, ¿no? Pero hay un principio para sujetarnos a ellos, por supuesto que sí. Como lo mismo las autoridades. Imagínate, el adolescente no quiere sujetarse a nada. No quiere sujetarse a los padres, a los profesores, a las autoridades, a nada. Pero hay que hacerlo, porque esa es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Esa es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces nos dice la palabra, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora miremos las esposas que estén sujetas a sus maridos. Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas también deben estar sujetas. Es decir, todo es una regla y todo está establecido por Dios. ¿Quién dio este orden? Dios. ¿Quién entregó eso? Dios. ¿Tú no estás de acuerdo con Dios? Bueno, pues eso ya será otra cosa. Pero esto está establecido por Dios. Y si sigues a Dios, hay que cumplir las normas y las reglas de Dios. Si no somos hijos del mundo, ¿y cuál es nuestro destino? Condenación eterna. Miremos ahora lo que nos dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 para la sujeción a los pastores.
sujeción a los pastores. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, también en la iglesia hay un orden. Nos sujetamos a Cristo, pero Cristo ha puesto también un orden y ha puesto ¿qué? A los pastores. Pero si tú te das cuenta en todos estos puntos, en el gobierno, con los jefes, con los hijos, las casadas y en la iglesia, pero muy pocas personas se sujetan. Y recordemos que esa es una evidencia de la llenura del Espíritu. Porque cuando nos damos cuenta, salimos a la calle, las personas hablan lo peor del gobierno. Y no se han dado cuenta que todo es puesto por Dios. Del jefe, ni se diga. Y no estoy diciendo que el jefe no tenga errores, por supuesto que todos tenemos errores. Porque vamos a mirar cuál es el límite de la sujeción, vamos a mirarlo. Y todos estos tienen un límite. Porque imagínate que un padre le diga a su hija, quítate la ropa, voy a abusar de ti. Tengo que sujetarme porque es mi padre. Todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite, por supuesto. Todo tiene un límite. Vamos a mirar ahorita ese límite. No hemos llegado todavía a ese punto, porque estamos mirando que esto nos cuesta a todos. Pero ¿sabes qué? Si no avanzamos, no vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Te quieres quedar sin eso tan importante que la llenura del Espíritu Santo? Por decir, no, pero es que este gobierno, no, pero es que mi marido, no, pero es que mi papá, mi mamá, vea cómo molestan, qué latosos son. Pero mira lo que estamos perdiendo por todo eso. Porque nos dejamos guiar de que la gente dice, no, que haya libertad, que ya no hayan reglas. ¿Reglas para qué? Cada quien haga lo que piensa. Pero no, es muy importante el sujetarnos. Ahora, muchas personas intentan sujetarse, pero rápidamente caen, porque su corazón no ha sido regenerado. Entonces tú escuchas la palabra, tú dices, hay que sujetarse, pero quizá ya mañana, pasado mañana, ya estás hablando de tu jefe, ya estás hablando de tu esposo, de tu hijo, los hijos hablando de sus papás. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no hay un corazón regenerado, porque no hay un corazón nacido de nuevo. Y es entonces cuando queda en evidencia que la queja, la crítica destructiva, el negativismo y el egoísmo. Porque mira, la queja es, todo anda mal, gobierno tal, padres tal, mi esposo tal, la queja. ¿Qué queda en evidencia? La queja. Todo está mal. La crítica destructiva, no algo para construir, sino para destruir, crítica destructiva. Todo es malo, todo es negativo. ¿Y qué queda en uno? El egoísmo. Mira, hoy vemos a muchas personas bajo esas características, sin la llenura del Espíritu Santo, pero están posando de espirituales. Mira este ejemplo que puede ocurrir en las congregaciones. Una persona puede tener conocimiento de la palabra. Una persona puede arrodillarse al orar. Una persona puede levantar sus manos y estar en las actividades de la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Hay que arreglar, hay que limpiar las sillas, hay que barrer. Pero si no se sujeta a esa persona, todo eso es religiosidad. ¿De qué sirve levantar las manos si no nos sujetamos? ¿De qué sirve estar en todas las actividades de la iglesia si no nos sujetamos? ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Dios estableció un orden. Dios estableció un orden. Y eso para que una sociedad funcionara. Por eso en la introducción dijimos, mira, una sociedad sin reglas se destruye. Cuando no hay reglas,
se destruye. Vamos a permitir, por ejemplo, en un país, no hay ninguna regla. Entonces, robar entonces es bueno. Como no hay ninguna regla, entonces tú dirás, pero ¿qué pasa? Mira, yo he trabajado, viene una persona y me quita y no le hace nada. No viene el policía, no se lo lleva a la estación. Entonces, si ves que son necesarias las reglas, son necesarias las reglas. Imagínate este caso en casa, 12, 11, 10 años, 13 años, y los pequeñitos ya quieren salir a la calle y le dicen, bueno, vas a compartir con tus amigos media hora. ¿Media hora? ¿Media hora? Y regresan 4 o 5 horas después. ¿Sí ves? No hay reglas, no se sujetan. En la casa debe haber reglas, en la iglesia hay reglas, el gobierno tiene reglas, en la empresa hay reglas. Pero no nos sujetamos. Ahí está cuánto estamos amando a Dios. Porque sabes que el pasaje que leímos de Efesios nos decía, hagamos las cosas de corazón, porque es para Dios. Claro, podemos ver un jefe bravo, quisquilloso, molestoso, lo que sea, pero lo puso ahí Dios. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Por eso es muy importante lo que vimos a través inclusive de las conferencias de adoración, porque la adoración es una actitud. Tú puedes demostrar aquí una muy buena actitud de adoración, pero si no te sujetas, no hay adoración verdadera, así claro es. Me meto de lleno en la adoración, siento la adoración de corazón, pero si no te sujetas, no hay una verdadera adoración. Ahora, ¿cuál es el límite? Miremos cuál es el límite de esa sujeción, porque hay un límite. ¿Cuál es el límite? La Biblia nos dice, gracias a Dios por la palabra de Dios, Hechos 5:29. La Biblia nos da herramientas para ello. ¿Cuál es el límite? Hechos 5:29. Dice las Escrituras. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, este pasaje que hemos acabado de reseñar nos va a dar muy buenas herramientas. Muy buenas herramientas ¿para qué? Para poder comprender hasta dónde va ese límite. ¿Qué vamos a mirar en el contexto? En el contexto vamos a mirar que Pedro y Juan son perseguidos. Y que si miramos el versículo anterior, el versículo 28, ¿qué es lo que se le dice allí? Precisamente a Pedro y a los apóstoles. Mira el versículo anterior, Hechos 5:28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De qué está hablando allí el pasaje? Se le dice que a los apóstoles que no hablen más de Cristo, que no lo hagan. ¿Y sabes qué? ¿Qué dice allí Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta ahí llega el límite, cuando ese límite afecta nuestra situación con Dios. Hasta ahí. Porque ¿sabes qué te pueden decir a ti? Te pueden decir, el jefe te va a decir, oye, tengo esto para ti, pero ¿sabes qué? Podemos hacerlo debajo de la mesa. Tú dices, en la iglesia me enseñaron a sujetarme al jefe. Yo lo voy a hacer, porque ese es un principio de obediencia. ¡No! ¡No! ¿Si ves hasta dónde llega el límite? Hasta ahí llega el límite, no lo hago. Me es necesario obedecer a Dios, y Dios dice, no robarás, no hurtarás, así Él me despida, así Él me saque. Si ves hasta dónde va el límite, debemos comprenderlo. Ahí pusimos un ejemplo.
Lo mismo ocurre, ¿qué tal que tuvieses un padre que es impío y te dice, ve a robar? Entonces tú dices, en la iglesia me enseñaron que debo sujetarme a mi papá. ¿Pero tú vas a robar entonces? No vas a obedecer ello. Ahí no lo haces. ¿Sí? Por ejemplo, los gobiernos que están en contra de la moralidad, los gobiernos que están en contra de la palabra de Dios, entonces te van a decir, ahora pon tu casa al servicio del homosexualismo. ¿Tú lo vas a hacer? No. Inclusive prefiero salir de la casa si me tocase. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta dónde va el límite? Por eso hemos dejado este punto para que tú lo puedas comprender. El esposo le dice a la esposa, vaya, robe. ¿La esposa robaría? No. Hay un límite, pero el principio es la sujeción. Estamos dando ejemplos para saber hasta dónde llega realmente la sujeción. Entonces, te dicen en casa al hijo, hijo, tienes 1 hora para que puedas hacer tus actividades, y llegas a las 3 horas. Ahí no hay nada de malo, ahí estás incumpliendo. Ahí lo que está sucediendo es que no te sujetas. Ahí tienes que sujetar la orden y la directriz de tus padres. Tienes que hacerlo. Así no guste, tienes que hacerlo. Porque ¿sabes qué? Así estás dando a entender qué tanto amas a Dios. ¿No hay reglas? ¿No amas a Dios? No amas a Dios. Y hay pura religiosidad en tu vida. No amas a Dios. Entonces, mira que este pasaje de Hechos 5:29 nos va a acompañar con algo que sucede también en Daniel 1:11-12. Porque vamos a entender que lo que ocurre allí con Pedro y los discípulos y ahí los apóstoles es un principio de decir, me es necesario obedecer a Dios. Pero ¿sabes qué? Debe haber un respeto por el gobierno. Y lo vamos a ver en Daniel 1:11-12. Daniel 1:11-12. Hay que tener un respeto por las autoridades. Hay que tener un respeto. Mira lo que ocurre en Daniel. Daniel 1:11-12. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer, y nos den legumbres y comer y agua a beber. ¿Qué nos dice el pasaje? Recuerda que este pasaje nos está hablando de que, pues, Daniel y precisamente sus amigos, ¿dónde estaban ellos? Ya estaban en el exilio, ¿no? Estaban ahí en el exilio y estaban haciendo parte de otro gobierno. Por ejemplo, Daniel 1:1 nos dice, en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Josaín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, ¿qué ocurre allí? Ellos están fuera de casa, y están bajo autoridad de otro gobierno. ¿Sabes cuál es la actitud de Daniel? Respeto por el gobierno. Respeto por el gobierno. Daniel hubiese dicho, este es un gobierno corrupto, este es un gobierno que nos hace esto, este es un gobierno, ¿yo qué me voy a sujetar? No. Daniel lo que hace es respeto, pero él dice, por favor, que no se nos deje contaminar con la comida del rey. Por favor. O sea, hay un respeto. Voy a hacer lo que quiera. No. Él dice ahí, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Con qué fin? Para no ser contaminado
con la comida del rey. Pero fíjate que la actitud de él es de respeto, en este caso, al jefe de los eunucos. ¿Sí ves que hay respeto? Respeto de Daniel. No dijo, ¿yo qué voy a sujetarme a este gobierno? ¿Qué tal? Nos traen acá, nos sacan de nuestra tierra y yo tengo que venir a hacer las cosas. No, yo no voy a hacer eso, no. Daniel toma una actitud de respeto, pero dice, por favor, no nos dejen contaminar con estas comidas, porque son comidas contaminadas. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. En Números 16, 1:3. Números 16, 1:3. Y este ejemplo tiene que ver con una actitud de ¿qué? De crítica, de rebeldía frente a las autoridades. Números 16, 1-3. Vamos a ver la rebelión de Coré. Vamos a leer. Coré, hijo de Ixar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que aquí hay un grupo de personas que dijo, estamos cansados ya de estas reglas. Ya, estamos cansados. Es que Moisés, nosotros también podemos dirigir. Nosotros también podemos hacer esto. No, ya no queremos más reglas. Déjenos a nosotros dirigir. Déjenos a nosotros. ¿Y sabes qué ocurre? ¿Qué ocurre? En el versículo 32 vemos la reacción de lo que ocurrió. Números 16:32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, porque no se sujetaron, porque desobedecieron las reglas. ¿Qué ocurrió con ellos? Un intento de rebelión. Dios inmediatamente actuó. Y entonces vemos que esto ocurre en todo lado. Intento de rebelión en el gobierno, intento de rebelión con el jefe, ¿no? Alguien dice, yo quiero tomar ese puesto y yo voy a mirar cómo saco a esta persona. Intento de rebelión. Intento de rebelión de los hijos a los padres, porque ellos quieren ya tener una actitud de grandes ya. A mí nadie me manda, y menos mi papá, menos mi mamá. E intento de rebelión en la iglesia, también lo hay, también lo hay. Démonos cuenta lo delicado de estas situaciones, delicado. Porque ¿qué? No hay sujeción, no hay sujeción. Miremos ahora la tercera pregunta, vamos ahora a la tercera pregunta, y esto es apenas el comienzo. Esto es apenas el comienzo. Vamos a estar varios domingos hablando de ello. Imagínate, esto es apenas el comienzo. La tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el canal de ese sometimiento? ¿Cuál es el canal de ese sometimiento? ¿Cuál es el canal? El temor a Dios. Recuerda lo que nos dice nuestro pasaje central. No olvidemos nuestro pasaje central. Cuando leemos Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el canal, el temor de Dios. Ese es el canal, el temor a Dios. Ahora, cuando se habla de temor a Dios ahí, no se habla de miedo. Tú no te sujetas a una persona por miedo, lo haces es voluntariamente. Si ves, en el mundo es así. Ay, mi jefe me va a echar. Ay, tal cosa. Y tiemblas. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿sí? Ay, ¿qué va a decir el pastor? Ay, tal. No, ¿sabes qué? Es por amor. Es en el temor de Dios. Es voluntariamente. Claro, como nos la pusieron voluntariamente, entonces ¿quién se sujeta? Muy pocos. Pero bueno, ahí está la palabra. Y si amamos a Dios,
nos vamos a sujetar voluntariamente a todo lo que hemos expuesto, a autoridades, a los jefes, los hijos a los padres, las esposas a los esposos, la congregación al pastor, a los pastores. Son pastores los que deben haber, no uno solo, pastores. Entonces, recordemos que ese temor a Dios no es tener miedo, es que, 1, tener respeto. 2, es tener reverencia con el Señor. 1, tener respeto. 2, tener reverencia con el Señor. Porque tenemos respeto a Dios, nos sujetamos a las autoridades. Porque tenemos amor a Dios, nos sujetamos. Eso es. Y también nos sujetamos a la palabra de Dios. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Miremos estas consideraciones finales. Ya vamos a terminar. Consideraciones finales. Que son a manera de reflexión. A manera de reflexión. La primera reflexión de esta consideración. ¿Nos sujetamos o nos cuesta sujetarnos? ¿Nos sujetamos o nos cuesta sujetarnos? Si no nos sujetamos, quiero decirte, es porque todavía hay orgullo, y el orgullo no te deja sujetar. No tenemos derecho de irrespetar a las autoridades. Pongo un ejemplo muy rápido de autoridades. Una infracción de tránsito. Cuando tú le ofreces un dinero para que no te haga el parte a esa autoridad de tránsito, la estás irrespetando. Irrespetando. ¿Sí ves? Cuando le ofreces dinero. Ahora, si la autoridad de tránsito te está ofreciendo, entonces tú dices, yo me sujeto. Entonces, pues, arreglemos ahí, no me haga el parte. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No. No participamos de eso. Hágame el parte. Hágame el parte. ¿Sí ves cómo cambia todo cuando hay una verdadera sujeción? Porque sabes que en una actividad de tránsito, entonces uno dice, aquí tengo un billete de 50, alcanza para el almuerzo y el desayuno. ¿Qué tal? ¿Me lo recibe? Y no ha pasado nada. ¿Qué actitud tienes? Irrespeto. Eso es irrespeto. Ahora, ¿el policía de tránsito hace eso? Pues tú dices, no. Alguien desprevenido, escuchando este mensaje y malinterpretando, dice, tengo que sujetarme a las autoridades, pues acepto el soborno del policía. No. ¿Sí ves hasta dónde llega el límite? ¿Hasta dónde llega el límite? Ten cuidado cómo interpretas la palabra de Dios, porque si la interpretas a tu acomodo, las puertas del infierno están abiertas. Debemos tener mucho cuidado en ello, ¿no? Entonces no debemos irrespetar a la autoridad, no la irrespetemos. ¿Tú te das cuenta que hoy los jóvenes quieren agredir, por ejemplo, a los policías? ¿Sí? Están en una manifestación, piedras. ¿Ah? ¿Eso qué es? Irrespeto. Pero los jóvenes y todos están en un ambiente, se dejan controlar por su emoción y hacen eso. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, hace poco en una celebración también en Francia? No sé si se han dado cuenta en las noticias. Francia ganó el Mundial de Fútbol, para los que no sabían. Pero ¿qué ocurrió después? Se dieron cuenta de las imágenes de televisión y no se supone que ellos están un poquitico más educados que nosotros. Se supone, por eso digo, se supone. Esto es muy sencillo. El pueblo sin Dios está sin freno. Y pueden ser los más educados. Entonces vamos a las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas y los países con más educación. También ocurre eso. Porque el pueblo sin Dios no tiene freno. No tiene freno. Ahí está. ¿Se sujetaron? ¿Qué sujeción y qué nada? Nos llenamos de emoción, se llenaron ellos de emoción y destruyeron los carros, las vías, todo lo que ocurrió allí. ¿Por qué? Por una emoción.
Démonos cuenta de ello. Por eso es muy importante tener principios de sujeción. Principios de sujeción. ¿Y cómo nos sujetamos? En el temor del Señor. Nuestra mirada siempre es Cristo para sujetarnos a las personas. Cuando se nos está diciendo algo que no nos gusta, nos están corrigiendo, por ejemplo, imagínate el jefe. Estamos en estas consideraciones finales, pero el jefe le dice a la persona, oye, es la segunda o la tercera vez que te digo que tienes que hacer esto o que tienes que llegar temprano. Ya vino otra vez y me dañó el día. Otra vez viene a molestar. ¿Sí ves? Eso lo hacen los del mundo. Los de Cristo no lo hacen. Porque de alguna forma están teniendo una exhortación. Y entonces la persona dice, oiga, sí, yo tengo que cambiar, tengo que organizarme. Él me dijo que lo hiciera de esta forma, tengo que hacerlo de esta forma. Igual, él es el jefe. Sí, él es el jefe y tengo que hacerlo. No, vamos a hacerlo de esta otra forma, vamos a hacerlo de esta otra. ¿No? Recuerda que el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. Eso es, el que se humilla será exaltado. Los que están en autoridad, que ejerzan esa autoridad. Así es. Ahora, entendamos esto. No estamos hablando, por ejemplo, dentro de 8 días que vamos a hablar de las esposas y los maridos, no estamos hablando de machismo. No. ¿Sabes qué? Aquellas personas que no creen en la Biblia dicen, no, la Biblia es machista. ¿Pero para qué? Para que tú no te acerques y no busques. No, la Biblia es machista. No, cultura machista y todo. No, machistas ahí, la mujer era una esclava ahí. No. Así no es. Cuando tú lees el pasaje, tú te vas a dar cuenta que lo que hay es roles, asignaciones. Eso es lo que hay. Asignación para el varón, asignación para la mujer. Eso es lo que hay. Hay roles. Pero los que están en contra aprovechan esto para decir inmediatamente machismo. Machismo. No, yo no tengo por qué sujetarme a mi esposo. No, estamos en la liberación femenina. Eso es lo de hoy en día. Salen en noticias, salen en redes sociales, salen en los periódicos. Pero ese es el mundo. La Biblia dice otra cosa. Y si somos hijos de Dios, nos sujetamos a la palabra. No es tampoco ser autoritario. No es ser autoritario la sujeción, no es ser autoritario. Recuerda, es honra. Miremos este último pasaje, Lucas 14:11. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermosa palabra con la que vamos a finalizar. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se somete, el que se sujeta, ¿sabes qué? Será enaltecido. Si tú te sujetas, serás enaltecido. Hijos, ¿estás honrando a tus padres? Si no lo estamos haciendo, tenemos una oportunidad de pedir perdón. Hemos hablado las pestes de los gobiernos, pues pidámosle perdón a Dios y sujetémonos. Porque ¿cómo vamos a ser parte del sistema? Todo el mundo habla mal de todos y nosotros también. ¿Por qué seguimos haciendo parte del sistema? Hacemos parte de ese juego. Salgamos, preguntemos aquí en la esquina qué le parece el alcalde, qué le parece el gobierno, qué le parece el senador, qué le parece el concejal. ¿Y qué te van a decir? ¿Y nosotros? ¿Sí? También hacemos parte de ese juego. ¿Y qué está haciendo ahí Satanás? Ganando, avanzando. ¿Y qué? ¿Nosotros haciendo ese juego? Vuelvo y reitero, ya vimos los límites, ¿hasta dónde? Que nos vamos a decir que estamos contentos porque aprueban leyes que son antimorales completamente, el aborto, la eutanasia, el matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Estamos felices, contentos por eso? No, no estamos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y si nos preguntan, decimos claramente que estamos a favor de la vida
porque somos creyentes, somos cristianos. Pero eso no quiere decir que nosotros irrespetemos al gobierno. Nada de eso, ¿sí ves? Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Es que confundimos las cosas, las confundimos. Y entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? Nos desviamos y no llega la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Así que, recuerda esto, de lo que hablamos hace 8 días. Una adoración edificante, llena de gozo, el ser agradecidos y el someternos unos a otros es llenura del Espíritu Santo. Una vez más, una adoración edificante y gozosa, el ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor? Su Hijo. Por ahí escuché algo que dijeron todo, gloria a Dios. Es que nos dio a su Hijo. Y su Hijo no fue que nos dio una mano, nos dio el brazo de Jesús, no, nos dio la pierna de Jesús, nos dio todo, absolutamente todo. Y el tercer punto de la llenura es someternos unos a otros. Pero ya vimos qué significa el sometimiento, hasta qué punto va, a quién nos debemos someter y cuál es ese canal del sometimiento. Esta será una sección bastante larga, pero que va a hablar de ¿qué? Va a hablar de las esposas, de los esposos, va a hablar de los padres, su rol frente a los hijos frente a los padres y de los jefes frente a sus empleados y los jefes con sus empleados. Así que el Señor nos ayude y nos permita reflexionar en todos estos temas. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia, calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.